Muchos dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente, pero ¿qué pasaría si te dijera que cada uno de nosotros posee un poder ilimitado, esperando ser despertado? Hola a todos los apasionados del saber y bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal Libros Maestros. Si eres nuevo aquí, te invito a pulsar el botón de suscribirse y a activar las notificaciones, así no te perderás ninguna de nuestras inmersiones literarias. Hoy abordamos una obra que, para muchos, ha sido la chispa que encendió un cambio trascendental en sus vidas. Se trata de Poder sin Límites, escrito por el inigualable Tony Robbins, un libro que promete revelar las herramientas para desatar ese poder oculto que todos llevamos dentro y que nos permite conquistar nuestros sueños más audaces. ¿Estás listo para descubrir la llave que desbloquea tu potencial máximo? Quédate con nosotros, porque este viaje promete transformar no solo tu manera de pensar, sino tu entera existencia. Introducción: el potencial humano. Imagina por un momento un paisaje lleno de semillas. Cada una de esas semillas tiene la capacidad de convertirse en un árbol majestuoso, lleno de vida y fuerza. Ahora, traslada ese paisaje a tu mente. Cada uno de nosotros es como una de esas semillas, cargada de un potencial ilimitado, esperando las condiciones adecuadas para germinar y crecer. La introducción de este libro se centra en ese concepto y busca despertar esa chispa en nosotros, mostrándonos que no hay límites en lo que podemos lograr. Robbins comienza con una premisa poderosa. Todos nacemos con una capacidad inherente para lograr grandeza, pero con el tiempo, las experiencias de la vida, las expectativas de la sociedad y las creencias limitantes que adoptamos pueden enterrar ese potencial, haciéndonos olvidar lo que somos realmente capaces de lograr. Nos relata un ejemplo conmovedor de un hombre que, después de años viviendo en la calle, sintiéndose perdido y sin propósito, asiste a uno de sus seminarios. Después de ser expuesto al concepto del potencial humano, este hombre recuerda un talento olvidado, su habilidad para el arte. Empieza a dibujar retratos de personas en la calle y con el tiempo no solo logra salir de la indigencia, sino que se convierte en un artista reconocido en su comunidad. Este ejemplo sirve para ilustrar que, independientemente de las circunstancias, todos tenemos dentro algo valioso esperando ser descubierto. Pero, ¿qué nos impide acceder a ese potencial? Robbins sugiere que son nuestras propias creencias las que nos limitan. Si creemos que no somos buenos en algo, ese pensamiento nos detendrá. Si creemos que merecemos éxito, amor y felicidad, buscaremos y crearemos oportunidades para lograrlo. Esta sección del libro es esencial porque establece el tono para todo lo que sigue. No es simplemente una obra que te da estrategias para mejorar tu vida. Es una invitación a reconsiderar todo lo que creías saber sobre ti mismo y a redescubrirte. El potencial humano no tiene límites. Es un mar sin fin de posibilidades, y Tony Robbins nos invita a zambullirnos en él, a nadar en sus profundidades y a emergir con una visión renovada de lo que somos y de lo que podemos lograr. La introducción de Poder sin Límites es un llamado, un grito al alma, para que despertemos y nos demos cuenta de que todo es posible si realmente lo creemos. El poder de la decisión. En el vasto océano de la sabiduría de este libro, hay un capítulo que brilla con luz propia, titulado El poder de la decisión. A través de sus palabras, Tony Robbins nos transporta a un viaje introspectivo, llevándonos a la esencia misma de nuestra existencia, nuestras decisiones. La premisa es simple, pero profundamente transformadora. Cada decisión que tomamos, grande o pequeña, es una piedra en el camino que construimos hacia nuestro futuro. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en el poder que reside en una simple elección? Un sí o un no pueden cambiar el rumbo de toda una vida. Una decisión tomada en un segundo puede tener repercusiones que duran toda una eternidad. Robbins relata la historia de Steven, un joven que, atrapado en un círculo vicioso de autodestrucción, drogadicción y desesperanza, asistió a uno de sus seminarios. Steven, al borde del abismo, escuchó atentamente a Tony hablar sobre el poder transformador de las decisiones. Inspirado, decidió hacer un cambio drástico en su vida. Tomó la firme decisión de dejar las drogas, buscar ayuda y reescribir su historia. Años después,
Steven se convirtió en un exitoso terapeuta, ayudando a otros a superar sus adicciones. El catalizador, una decisión. Pero Tony no solo nos presenta historias inspiradoras, sino que nos ofrece herramientas prácticas para tomar decisiones más empoderadas. Habla de cómo la claridad en nuestros valores, la visión de lo que queremos y la determinación para actuar son esenciales. Las decisiones, argumenta, no son simplemente elecciones que hacemos, son afirmaciones de quiénes somos y de lo que representamos. El capítulo nos lleva a cuestionar: ¿estamos tomando decisiones basadas en el miedo o en el amor? ¿Estamos eligiendo desde la escasez o desde la abundancia? Robbins nos invita a ser conscientes, a no dejar que las decisiones se tomen por defecto o por la inercia de la vida diaria. Y en un momento especialmente emotivo, Tony comparte una reflexión personal. Habla de una decisión que cambió su vida, la elección de no ser una víctima de sus circunstancias, sino un maestro de su destino. Con voz apasionada, nos recuerda que no importa de dónde venimos, sino las decisiones que tomamos sobre a dónde vamos. El poder de la decisión es más que un capítulo en un libro. Es una llamada al despertar, un recordatorio de que, en nuestras manos, llevamos la pluma con la que escribimos nuestra propia historia. Y aunque el papel esté manchado con errores del pasado, siempre podemos decidir comenzar un nuevo capítulo. Porque, como Tony Robbins tan sabiamente nos enseña, la vida no se trata de lo que nos sucede, sino de las decisiones que tomamos al respecto. Cambio de mentalidad, de la pasividad al protagonismo. Este no es simplemente un capítulo, sino una verdadera brújula que nos guía hacia un cambio radical en nuestra forma de ver y actuar en el mundo. Desde las primeras líneas, se nos presenta una dicotomía clara. ¿Eres una hoja que se deja llevar por el viento o eres el viento mismo que impulsa el cambio? ¿Te consideras víctima de las circunstancias o te ves como el autor principal de tu historia? A través de estas preguntas, el autor nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra posición ante la vida. Un ejemplo particularmente conmovedor en el capítulo es el de Laura, una mujer que durante años se sintió atrapada en un trabajo que detestaba, sintiendo que la vida le había jugado una mala pasada. Pero un día, después de una profunda introspección, Laura decidió que no quería ser simplemente una espectadora pasiva en su propia vida. Empezó a tomar cursos, a formarse en lo que realmente le apasionaba, y con el tiempo, fundó su propia empresa dedicada a la consultoría ambiental. Su historia es una prueba viviente de que el cambio es posible cuando decidimos ser los protagonistas. El autor subraya que el cambio de mentalidad no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, a veces lento y doloroso, pero profundamente liberador. Es sobre dejar atrás creencias limitantes, esas voces internas que nos dicen que no podemos, no somos suficientes o es demasiado tarde. Es sobre enfrentar nuestros miedos, desafiarnos a nosotros mismos y abrazar nuevas posibilidades. Una de las herramientas más poderosas que se discuten en el capítulo es la del autodiálogo. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Con crítica y juicio o con amor y comprensión? El autor nos propone ejercicios prácticos para transformar nuestro diálogo interno, para que se convierta en un aliado y no en un enemigo. A medida que avanzamos en el capítulo, se nos recuerda que ser protagonistas de nuestra vida no significa que siempre tendremos el control de todo. Habrá tormentas, habrá desafíos, pero lo que realmente importa es cómo respondemos a ellos. Y cuando elegimos actuar con valentía, determinación y un sentido de propósito, incluso los obstáculos más grandes pueden convertirse en escalones hacia un futuro más brillante. Al finalizar, este capítulo nos deja con un mensaje claro. El cambio comienza dentro de nosotros. No se trata de esperar a que las circunstancias sean perfectas, sino de decidir, aquí y ahora, que merecemos una vida llena de significado, propósito y alegría. Y esa, queridos oyentes, es la verdadera esencia del protagonismo. Primera parte. Herramientas fundamentales para el cambio. Capítulo 1. Programación neurolingüística PNL. Bases y principios. Imaginad un mapa, querida audiencia, no de carreteras o montañas, sino de nuestra mente. Un mapa que representa cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos comunicamos. Este es el universo que se nos presenta en el capítulo 1. La PNL, como muchos ya sabréis,
No es simplemente una técnica o una herramienta, sino una verdadera ventana hacia el funcionamiento de nuestra mente. Se nos dice que nuestro cerebro no responde directamente a la realidad, sino a nuestra percepción de la realidad. Y aquí radica la magia. Si cambiamos nuestra percepción, podemos transformar nuestra experiencia. El capítulo inicia con una historia de un hombre llamado Carlos, un individuo que siempre se sintió tímido e inseguro al hablar en público. A través de la PNL, Carlos logra identificar esos patrones mentales que le generaban ansiedad. Descubre, por ejemplo, que al imaginar a la audiencia criticándolo, su mente automáticamente lo llenaba de miedo. Pero, ¿y si podía cambiar esa imagen? ¿Y si podía visualizarse exitoso, confiado, inspirador? Al reprogramar esta película mental, Carlos transformó su miedo en confianza y pasó de evitar las presentaciones a disfrutarlas. La base de la PNL radica en tres componentes principales. 1. Programación. Refiere a la forma en que organizamos nuestras ideas y acciones para alcanzar nuestros objetivos. Es como el software que dirige nuestras acciones y reacciones. 2. Neuro. Hace alusión a cómo percibimos la información del exterior a través de nuestros 5 sentidos y cómo esta información se traduce en pensamientos. 3. Lingüística. Representa cómo usamos el lenguaje para interpretar nuestra experiencia y comunicarnos con los demás. Estos tres pilares nos muestran que no somos meros espectadores de la vida. Tenemos el poder de influir en nuestra experiencia, en nuestra realidad. Al comprender cómo funciona nuestra mente, podemos reescribir viejas historias, superar obstáculos y desbloquear un potencial que ni siquiera sabíamos que teníamos. Querida audiencia, al cerrar este capítulo, hay una revelación poderosa que se nos presenta. No estamos atrapados en patrones fijos. Tenemos la capacidad, el poder y las herramientas para moldear nuestro destino. La PNL nos ofrece una brújula, una guía para navegar por el vasto océano de la mente humana. Es una invitación, no solo a entender, sino a maravillarnos y a tomar las riendas de nuestra vida. Así que, ¿te atreves a reescribir tu historia? Capítulo 2. El modelo de comunicación de Robbins. En medio de un mar de teorías sobre comunicación, Tony Robbins erige un faro, un modelo de comunicación que va más allá de las simples palabras y se adentra en la esencia misma de la experiencia humana. El capítulo 2 nos sumerge en este universo, invitándonos a comprender cómo nos comunicamos y, más importante aún, cómo podemos hacerlo con mayor eficacia y autenticidad. Robbins plantea que la comunicación no es simplemente el acto de hablar o escuchar, sino una danza entre lo que se dice, lo que se siente y lo que realmente se comunica. Su modelo se basa en la premisa de que todos procesamos la información basándonos en nuestras creencias, valores y experiencias pasadas. Imaginad por un momento a una mujer llamada Lucía. Lucía creció en un hogar donde se valoraba la honestidad por encima de todo. Un día, su amigo Pedro le cuenta una pequeña mentira para evitar herir sus sentimientos. Aunque el engaño es menor, para Lucía, debido a sus valores, se siente como una traición profunda. A través del modelo de Robbins, podemos entender que Lucía no está simplemente reaccionando a las palabras de Pedro, sino a todo un cúmulo de experiencias y creencias que la han formado. El capítulo nos ofrece un profundo análisis del proceso comunicativo, desglosándolo en etapas. 1. Entrada sensorial. Todos percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, pero no todos lo hacemos de la misma manera. Algunos son más visuales, otros más auditivos o kinestésicos. Reconocer esto es esencial para comunicarnos eficazmente. 2. Procesamiento interno. Una vez que recibimos la información, la procesamos basándonos en nuestras experiencias pasadas, creencias y valores. Aquí es donde se forman nuestras interpretaciones de lo que sucede a nuestro alrededor. 3. Salida comunicativa. Finalmente, expresamos nuestra interpretación del mundo. Pero como Robbins destaca, lo que decimos puede no ser necesariamente lo que el otro entiende. Aquí radica el desafío y el arte de la comunicación. A lo largo del capítulo, Robbins nos brinda ejemplos, como el de Lucía, que ilustran la complejidad y la belleza de la comunicación humana. Nos muestra que, para ser comunicadores eficaces,
Debemos ser también excelentes escuchas, ser conscientes de nuestras propias interpretaciones y estar dispuestos a entenderlas del otro. Y aquí, querida audiencia, yace una verdad poderosa. La comunicación no es solo un medio para transmitir ideas, sino un puente que conecta corazones y mentes, un camino hacia la comprensión y la conexión humana. Así que, te invito a que no solo escuches, sino a que sientas, a que te conectes y a que descubras el maravilloso universo que se esconde detrás de cada palabra. Segunda parte, Controlando la mente. Capítulo 3, El poder de las creencias. El ser humano, en su constante búsqueda de sentido y propósito, edifica cimientos en su mente que determinan su accionar en el mundo. Estas son las creencias. Al abrir las páginas de este capítulo, nos encontramos con un Tony Robbins apasionado, deseoso de revelarnos cómo estas creencias, a menudo invisibles, moldean cada rincón de nuestra existencia. Las creencias son esas voces susurrantes que, desde lo profundo de nuestro ser, nos dictan qué es posible, qué merecemos y qué podemos lograr. Son las lentes a través de las cuales interpretamos el mundo y en muchos casos son las cadenas que nos impiden desplegar nuestras alas al máximo. Robbins nos introduce a la idea de que nuestras creencias no son fijas, son como arcilla, moldeables con la presión adecuada. Con ejemplos conmovedores, nos muestra cómo personas que han crecido en circunstancias adversas han logrado transformar sus vidas cambiando sus creencias limitantes por otras empoderadoras. Piensa en aquel niño que creció en la pobreza, pero que, albergando la creencia de que podía transformar su realidad, llegó a ser un exitoso empresario. O aquella mujer que, tras años creyendo no ser lo suficientemente buena, logró hallar su valor y encontró el amor verdadero. Un punto crucial del capítulo es la interacción entre creencias y emociones. Una creencia negativa como «no soy suficiente» puede generar una cascada de emociones perjudiciales. Miedo, tristeza, inseguridad. Sin embargo, al transformar esa creencia en soy capaz y valioso, el panorama emocional cambia drásticamente, llevando a una vida más plena y feliz. Robbins también aborda herramientas prácticas para redefinir nuestras creencias. Una técnica que destaca es cuestionar constantemente las creencias limitantes, analizar su origen y confrontarlas con evidencias que las contradigan. Por ejemplo, si alguien cree que nunca es capaz de terminar lo que empieza, puede recordar todas las veces que sí lo ha hecho y utilizar esas experiencias como pilares para construir una nueva creencia. Al cerrar este capítulo, una verdad resuena con fuerza en el corazón. No estamos a merced de nuestras creencias, somos los arquitectos de ellas. Y en esa comprensión radica un poder transformador, un poder que nos permite construir la vida que soñamos, paso a paso, creencia tras creencia. Queridos oyentes, les invito a reflexionar. ¿Qué creencias te han llevado hasta donde estás hoy? Y más importante aún, ¿cuáles te llevarán hacia donde sueñas estar mañana? Capítulo 4. Estrategias para reprogramar pensamientos limitantes. Mientras nos adentramos en el corazón de este capítulo, nos encontramos con un reto monumental. Enfrentar y transformar aquellos pensamientos que, en silencio, han construido murallas en nuestra mente. Tony Robbins nos brinda una serie de herramientas, casi como si nos entregara un mapa lleno de rutas alternas para llegar a nuestro destino. Una mente libre de cadenas. Comienza con una verdad incuestionable. Todos, en algún momento, hemos sido prisioneros de pensamientos limitantes. ¿Quién no ha sentido que no es lo suficientemente bueno o que ciertos sueños son inalcanzables? Estas ideas, arraigadas en lo más profundo de nuestro ser, pueden determinar el rumbo de nuestras vidas. Pero Robbins, con su sabiduría característica, nos revela que estos pensamientos no tienen por qué ser una condena perpetua. A través de ejemplos inspiradores como el de una mujer que creció en un ambiente de abuso y logró superar sus traumas reprogramando sus pensamientos, nos muestra que la mente humana tiene una plasticidad increíble. Una de las estrategias que destaca es el cuestionamiento profundo. Se trata de un ejercicio de introspección donde nos enfrentamos a esos pensamientos dañinos y les hacemos preguntas desafiantes. Por ejemplo, si el pensamiento es «no soy lo suficientemente inteligente», se le confronta con preguntas como ¿en qué momentos he demostrado ser inteligente? ¿Qué pruebas tengo de que esto no es cierto?
Esta técnica busca romper la estructura de la creencia, exponiéndola como lo que realmente es, una narrativa sin fundamento real. Otra estrategia que Robbins comparte es la visualización positiva. La idea es simple pero poderosa. En lugar de imaginar escenarios de fracaso, visualizar el éxito. Al alimentar nuestra mente con imágenes de triunfo, comenzamos a reprogramar esos pensamientos limitantes. También destaca la importancia de rodearnos de personas que alimenten nuestras aspiraciones, no nuestras inseguridades. Aquellas personas que creen en nosotros, que nos desafían a ser mejores, son esenciales en este proceso de reprogramación. Al final, el capítulo nos deja con una certeza inquebrantable. Aunque la mente puede ser nuestro peor enemigo, también tiene el potencial de ser nuestro aliado más poderoso, y con las herramientas adecuadas podemos forjar un camino hacia una mentalidad fortalecida, dispuesta a enfrentar cualquier desafío. Así que, querida audiencia, te pregunto, ¿estás listo para romper las cadenas de tus pensamientos y volar hacia la grandeza que te espera? Capítulo 5. Visualización y afirmaciones. Dentro del laberinto de nuestros pensamientos y emociones, Tony Robbins nos descubre el secreto de dos herramientas que muchos han utilizado, a veces sin siquiera ser conscientes de su poder: la visualización y las afirmaciones. La visualización no es simplemente un acto de imaginar, es el arte de construir realidades en el teatro de nuestra mente. Es crear un mundo donde nuestras metas, nuestros sueños más anhelados, ya han sido alcanzados. Robbins, con su característica pasión, relata historias inspiradoras. Además del atleta que mencionamos anteriormente, nos cuenta sobre músicos que visualizaban sus conciertos antes de subirse al escenario, empresarios que imaginaban sus negocios prosperando y gente común que, simplemente, se veían a sí mismos en una versión más feliz y plena. Estas visualizaciones no solo se traducían en confianza, sino que misteriosamente, el universo parecía conspirar para hacer de esos sueños una realidad. La ciencia ha demostrado que el cerebro no diferencia entre una experiencia vivida y una imaginada con intensidad. Por lo tanto, si puedes vivirlo en tu mente repetidamente, estás construyendo puentes neuronales que te preparan para ese futuro deseado. Es como un ensayo para el gran acto que está por venir en el escenario de la vida. Y en cuanto a las afirmaciones, estas son más que simples palabras. Son promesas, compromisos que hacemos con nosotros mismos. Pero Robbins nos advierte que no basta con repetir palabras al azar. Estas deben ser sentidas, creídas y pronunciadas con convicción. Nos relata sobre individuos que, al despertar y antes de dormir, se miraban al espejo y se decían afirmaciones que reflejaban no su realidad actual, sino la realidad que anhelaban. Con el tiempo, esas palabras se volvían la narrativa dominante en sus vidas, superando miedos, dudas y creencias limitantes. Hacia el final del capítulo, Robbins nos invita a un ejercicio. Nos pide que cerremos los ojos, respiremos profundamente y nos visualicemos en un futuro donde todo lo que deseamos se ha materializado. Luego, nos anima a escribir nuestras propias afirmaciones y a hacer de ellas un himno diario. Y aquí, queridos oyentes, es donde la magia se revela. Al integrar la visualización y las afirmaciones en nuestra rutina, nos convertimos en arquitectos de nuestra realidad. No es magia, es el poder de la mente humana alineada con el deseo del corazón. Así que te pregunto, ¿qué futuro vas a construir para ti? ¿Qué palabras serán el eco que guíe tus pasos hacia ese mañana anhelado? Tercera parte. Cuerpo y emoción. Capítulo 6. La fisiología y su impacto en el estado emocional. Hablemos del grandioso y misterioso teatro que es nuestro cuerpo. En esta parte del libro, Tony Robbins nos lleva de la mano por un viaje donde descubrimos cómo la fisiología, la estructura y funcionamiento de nuestro cuerpo influye directamente en nuestros estados emocionales y, por ende, en la calidad de nuestras vidas. Comienza con una afirmación audaz. Cambia tu postura y cambiarás tu vida. Puede sonar simplista al principio, pero a medida que avanzamos en el capítulo, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. La manera en que nos movemos, la forma en que respiramos, cómo llevamos nuestros hombros, la expresión en nuestro rostro. Todo esto no solo refleja cómo nos sentimos, sino que también puede determinar cómo nos sentimos.
El autor menciona un estudio fascinante en el que se pidió a un grupo de personas que se pusieran en una postura encorvada, mirando hacia abajo, respirando superficialmente, mientras que a otro grupo se le pidió que adoptara una postura erguida, con los hombros hacia atrás y respirando profundamente. Los resultados fueron asombrosos. El primer grupo reportó sentirse triste, desanimado y con baja energía. El segundo grupo, por otro lado, se sintió más energético, feliz y confiado. Pero eso no es todo. Robbins describe el caso de una mujer que había sufrido de depresión durante años. A través de simples ajustes en su fisiología, como cambiar su forma de caminar y su postura, pudo transformar su estado emocional. Esta historia no solo es inspiradora, sino que nos demuestra que todos tenemos el poder de cambiar nuestra realidad emocional con herramientas que están literalmente a nuestro alcance. Y aquí es donde el autor nos brinda una de sus más célebres frases: el movimiento es emoción. Nos invita a levantarnos, a movernos, a bailar, a caminar con propósito, no solo por salud física, sino por salud emocional. Robbins nos insta a hacer un ejercicio, observarnos durante un día entero, cómo nos movemos, cómo está nuestra postura cuando nos sentimos tristes versus cuando nos sentimos felices, y luego nos plantea un desafío: cambiar intencionadamente nuestra fisiología en momentos de estrés o tristeza y observar el impacto. Concluyendo, este capítulo es una invitación a tomar control activo de nuestra fisiología para mejorar nuestro estado emocional. Es un llamado a la acción, a ser conscientes de que cada movimiento, cada respiración, cada gesto, tiene el poder de transformar nuestro mundo interno. Así que, la próxima vez que sientan que el mundo pesa sobre sus hombros, recuerden las palabras de Robbins y ¡muévanse! Porque en ese movimiento puede estar la chispa que encienda el cambio. Capítulo 7. Técnicas para mejorar la energía y el estado anímico. Imagínate por un momento estar atrapado en un día nublado. El peso del cansancio se siente en cada miembro de tu cuerpo, y la sombra de la apatía amenaza con oscurecer tu ánimo. Ahora, imagina que tienes en tu mano una linterna mágica que puede dispersar esas nubes y dejar entrar la luz. Eso es lo que Robbins nos ofrece en este capítulo: la oportunidad de convertirnos en dueños de nuestra propia luminosidad. Al profundizar en la técnica de la respiración energizante, Robbins no solo nos habla de oxigenar el cuerpo, nos habla de la vida misma, de cómo cada aliento que tomamos puede ser una afirmación de nuestro poder, de nuestra intención de estar vivos y presentes en cada momento. Evoca historias de personas que han cambiado su vida con solo cambiar su forma de respirar. Como el caso de aquel músico que, al enfrentarse a la ansiedad antes de un gran concierto, utilizó esta técnica para encontrar la serenidad y el enfoque necesarios para triunfar. La técnica de cambio rápido no se presenta simplemente como un truco para evadir la realidad. Es un recordatorio de que nuestra mente tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Al sumergirnos en esos recuerdos luminosos, no solo cambiamos nuestra percepción del presente, sino que también redescubrimos piezas olvidadas de nosotros mismos. Robbins relata la experiencia de un joven que, sumido en la desesperación, logró reconectar con la alegría de su infancia y encontró la fuerza para enfrentar sus desafíos actuales. Pero lo más hermoso de este capítulo es el sentimiento de comunidad que Robbins construye. A través de sus palabras, nos hace entender que todos, sin importar nuestro origen o circunstancias, enfrentamos días oscuros y nublados. Sin embargo, también tenemos la capacidad innata de encontrar la luz, de ser la luz. Para culminar, Robbins nos lanza un desafío: hacer de estas técnicas un hábito, una práctica diaria. No porque sea un requisito, sino porque merecemos sentirnos bien, merecemos brillar. Y quizás, al adoptar estas prácticas, no solo transformemos nuestra vida, sino que también iluminemos el camino para otros. En palabras del propio Robbins, la oscuridad solo prevalece hasta que decidimos encender nuestra luz interior. Así que, querida audiencia, seamos esa chispa, ese faro en la noche, y recordemos siempre que, incluso en los días más oscuros, tenemos el poder de iluminarnos desde dentro. Cuarta parte. Relaciones interpersonales. Capítulo 8. Comunicación efectiva y asertiva.
La comunicación, ese delicado hilo invisible que teje conexiones entre corazones y mentes, es el núcleo de este fascinante capítulo. Cuando abordamos el tema de la comunicación, no solo nos referimos a un simple intercambio de palabras, sino al alma detrás de esas palabras, a la pasión, el temor, el amor y la esperanza que cada frase puede portar. Tony Robbins, en su inigualable estilo, nos invita a ser arquitectos de puentes, no solo emisores de mensajes. Nos insta a ver la comunicación como una danza donde cada paso, cada movimiento, cada pausa, cuenta. Es una danza en la que a veces lideramos y otras nos dejamos guiar, pero siempre conectados con nuestro compañero. Ahonda en cómo las palabras tienen el poder de herir o sanar, de construir o destruir. Nos cuenta la historia de Marco, un joven que, durante años, cargó con el peso de las palabras hirientes de su padre. Palabras que lo etiquetaron, que moldearon su autoimagen y que por mucho tiempo definieron su destino. Pero también nos relata cómo, a través de la comunicación asertiva y empática, Marco logró romper esas cadenas, enfrentar a su padre y finalmente sanar esas viejas heridas. La técnica de escucha activa es otra joya que Robbins nos comparte. No se trata solo de oír, sino de sentir lo que la otra persona está comunicando. Es un ejercicio de presencia total, donde dejamos a un lado distracciones, juicios y respuestas preparadas, y simplemente nos sumergimos en el océano de palabras y emociones del otro. ¿Y qué pasa cuando las palabras no son suficientes? Robbins nos enseña que la comunicación va más allá de lo verbal. Nuestro cuerpo, nuestros gestos, incluso nuestro tono de voz, son poderosos emisarios de mensajes. Recuerda aquel viejo adagio que dice que un gesto vale más que 1000 palabras. En muchas ocasiones es nuestra fisiología, y no tanto nuestras palabras, lo que grita la verdad de lo que sentimos. Finalmente, este capítulo nos deja con un llamado, un desafío. Robbins nos exhorta a ser más conscientes, más presentes en cada conversación, a no dar por sentado el milagro de la comunicación, a ser agradecidos por la capacidad de expresar y sentir. Nos invita a hablar desde el corazón, a escuchar con el alma y a recordar que, al final del día, lo que realmente importa no es tanto lo que decimos, sino cómo hacemos sentir a los demás con nuestras palabras. Así que, les dejo esta reflexión. En cada conversación se esconde una oportunidad, una puerta hacia el entendimiento, la comprensión y el amor. No la desaprovechemos. En nuestras manos y en nuestras voces reside el poder de cambiar vidas, incluida la nuestra. Capítulo 9. Construir y mantener relaciones saludables. Las relaciones son el tejido que entrelaza la humanidad, el delicado hilo que conecta los corazones y da sentido a nuestras vidas. En esta parte del libro, Tony Robbins despliega el mapa del tesoro que nos lleva hacia relaciones saludables, ricas y satisfactorias. Desde el inicio, nos adentra en la esencia de las relaciones, resaltando que más allá de compartir momentos o espacios, las relaciones se tratan de compartirnos a nosotros mismos. Nos confronta con una pregunta poderosa. ¿Qué estamos dispuestos a dar y a aprender para nutrir nuestras relaciones? Este cuestionamiento, lejos de buscar una respuesta inmediata, busca sembrar la semilla del autoanálisis. Uno de los ejemplos más conmovedores que Robbins nos comparte es el de Sofía y Raúl, una pareja al borde del divorcio. Sofía sintiéndose abandonada emocionalmente, y Raúl atrapado en una jaula de incomprensión. El punto crítico en su relación fue el momento en que ambos sintieron que ya no podían seguir adelante. Estaban al borde del precipicio, contemplando la posibilidad del divorcio. Sin embargo, Robbins destaca un detalle crucial. En el fondo, ambos aún se amaban. El problema no era la falta de amor, sino la falta de comunicación efectiva. La intervención de Robbins en esta historia subraya la importancia de la comunicación abierta y vulnerable. Sofía y Raúl tuvieron que desaprender muchas de las ideas preconcebidas que tenían sobre el amor y el compromiso para, posteriormente, aprender a comunicarse de manera auténtica. El viaje de esta pareja nos enseña que el amor, por sí solo, no siempre es suficiente. Se necesita trabajo, entendimiento y, sobre todo, la valentía de abrirse y mostrar nuestras heridas, miedos y esperanzas. Es un recordatorio conmovedor de que incluso en los momentos más oscuros hay una luz de esperanza si estamos dispuestos a buscarla juntos.
A través de su historia, vemos cómo las heridas del pasado, si no se tratan, pueden contaminar el presente, pero, con voluntad y herramientas adecuadas, es posible rescatar el amor. A través del diálogo auténtico y la vulnerabilidad, esta pareja logró reconstruir su conexión. Una de las lecciones más valiosas de este capítulo es la importancia de la comunicación vulnerable. Vulnerabilidad. Esa palabra que a menudo asociamos con debilidad, pero que en realidad es una de las mayores fortalezas en una relación. Es ese puente que nos permite ver y ser vistos, sentir y ser sentidos, amar y ser amados. Robbins también nos introduce al concepto de bancos emocionales. Así como tenemos cuentas bancarias donde depositamos y retiramos dinero, en nuestras relaciones hacemos depósitos y retiros emocionales. Un gesto amable, una palabra de aliento, una caricia, son depósitos que fortalecen la relación. Por el contrario, las críticas, el desdén o la indiferencia son retiros que debilitan el vínculo. La salud de nuestra cuenta emocional es un barómetro de la salud de nuestra relación. Y mientras navegamos por estas páginas, nos damos cuenta de que las relaciones no son un destino, sino un viaje que requiere de esfuerzo, compromiso y, sobre todo, amor. Robbins nos invita a ser jardineros de nuestras relaciones, a nutrirlas, cuidarlas y verlas florecer. En conclusión, querida audiencia, este capítulo es un faro, una guía que ilumina el intrincado, pero hermoso, camino de las relaciones. Y recuerden, en el juego del amor y la conexión, no se trata de ganar o perder, sino de jugar con todo el corazón. Quinta parte. Logro de metas y realización personal. Capítulo 10. Definición y claridad de objetivos. En un mundo donde la distracción y la inmediatez reinan, el capítulo 10 del libro nos lleva a un terreno esencial para cualquier ser humano: la definición y claridad de objetivos. Aquí, se nos muestra cómo la vida sin un propósito claro es como un barco sin rumbo, a merced de las olas y el viento, sin destino fijo. Desde el inicio se nos invita a reflexionar: ¿realmente sabes lo que quieres? ¿Tienes un propósito claro y definido para tu vida? Estas preguntas pueden sonar simples, pero en realidad muchas personas pasan años, incluso décadas, sin detenerse a pensar en ellas. Tony Robbins argumenta que el acto de establecer objetivos es uno de los más poderosos para el ser humano. No se trata solo de desear algo, sino de visualizarlo, sentirlo y actuar en consecuencia para conseguirlo. Un ejemplo impactante que se presenta es el de Clara, una mujer en sus 40 años que, después de una vida dedicada al cuidado de sus hijos y su hogar, siente que ha perdido su identidad. Siente que la vida se le ha pasado por delante sin haber realizado ningún sueño propio. Cada mañana, al verse en el espejo, veía más allá de las arrugas y las canas. Veía a una mujer que, en algún momento, tuvo sueños y aspiraciones propias. ¿Dónde había quedado esa joven apasionada que soñaba con recorrer el mundo, con escribir su propio libro, con pintar paisajes que solo existían en su imaginación? Los días pasaban y sentía que cada vez era más difícil reconectarse consigo misma. Sus amigos le decían que era la crisis de la mediana edad, pero para ella era como si hubiera despertado de un largo sueño y se encontrara en una realidad desconocida. Un día, mientras ordenaba el ático, encontró un viejo diario. Era el diario de su juventud, aquel donde plasmaba sus sueños y aspiraciones. Al leerlo, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Las palabras escritas con pasión y esperanza le recordaban a la Clara de antes, a esa chica soñadora y valiente. Fue en ese momento que decidió buscar ayuda. Necesitaba reencontrarse, redescubrir quién era más allá de ser madre y esposa. A través de los ejercicios y técnicas propuestos por Robbins, Clara inició un viaje de autodescubrimiento. Comenzó por establecer pequeños objetivos, como retomar clases de pintura o escribir durante 1 hora al día. Con el tiempo, no solo redescubrió sus pasiones, sino que también encontró una nueva versión de sí misma, una mujer empoderada, decidida y sobre todo conectada con su esencia. Su familia, lejos de sentirse desplazada, la apoyó en este renacimiento, admirando la fortaleza y determinación de una mujer que, a pesar de los años, seguía siendo esa joven soñadora. A través de su historia, se nos muestra cómo, con la ayuda adecuada y las técnicas presentadas por Robbins,
Clara comienza a esbozar un camino para recuperar sus pasiones olvidadas y definir objetivos que realmente resuenen con su ser interior. Es un viaje emocionante de autodescubrimiento y reafirmación. Pero, ¿cómo llegamos a esa claridad? Robbins nos presenta varias técnicas y ejercicios prácticos. Destaca la importancia de visualizar nuestros objetivos, no solo en términos mentales, sino emocionales. ¿Cómo te sentirías al lograr eso que tanto deseas? Esa emoción, ese sentimiento, es el combustible que nos impulsa a actuar. Además, se enfatiza la necesidad de objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Sin estos criterios, es fácil perderse en vaguedades y nunca concretar acciones para lograr nuestras metas. Finalmente, Robbins nos invita a enfrentar nuestros miedos y creencias limitantes. Todos tenemos historias que nos contamos a nosotros mismos sobre por qué no podemos hacer algo. Identificar y desafiar esas historias es crucial para liberarnos y avanzar hacia nuestros sueños. Al cerrar este capítulo, nos damos cuenta de que la vida no es algo que simplemente sucede, es algo que nosotros creamos, y la claridad de objetivos no es solo sobre grandes metas o logros, sino sobre construir día a día una vida con propósito, significado y pasión. Capítulo 11. Estrategias para la implementación y el seguimiento. Imaginen una embarcación con todo para navegar, una brújula, un mapa estelar y un destino claramente definido. Sin embargo, sin un capitán que marque el rumbo y asegure que el barco siga en dirección correcta, la embarcación podría quedar a la deriva o incluso naufragar. Del mismo modo, el capítulo 11 de este fascinante libro nos brinda las herramientas necesarias para no solo definir nuestros objetivos, sino también para implementar estrategias efectivas y realizar un seguimiento adecuado que garantice nuestro éxito. Robbins pone énfasis en que no basta con tener un objetivo. El verdadero desafío radica en cómo lo llevamos a cabo y nos aseguramos de que, pase lo que pase, seguimos el rumbo correcto. Aquí es donde las estrategias de implementación y seguimiento entran en juego. Uno de los ejemplos más ilustrativos que nos ofrece Robbins en este capítulo es el de Alejandro, un joven empresario con grandes sueños. Alejandro siempre tuvo claridad sobre lo que quería, construir su propio imperio de negocios. Pero aunque tenía la visión, a menudo se encontraba abrumado por la magnitud de su sueño y las múltiples responsabilidades diarias. Fue entonces cuando decidió adoptar un sistema de implementación. Desglosó su gran objetivo en metas más pequeñas y manejables, estableciendo plazos y prioridades. Cada día, al despertar, Alejandro tenía una lista de tareas a realizar que lo acercarían un paso más a su sueño. Y lo más importante, cada semana, dedicaba un tiempo para revisar sus avances, celebrar sus logros y reajustar su plan si era necesario. Lo que Alejandro comprendió, y que Robbins enfatiza profundamente, es que el seguimiento es esencial. Sin él, es fácil perderse o distraerse. Pero con un sistema de revisión y ajuste en su lugar, podemos mantenernos en el camino correcto, incluso cuando enfrentamos obstáculos. Al final del capítulo, uno no puede evitar sentir una mezcla de emoción y determinación. Si Alejandro, con todas las adversidades, pudo mantenerse firme en su camino gracias a las estrategias de implementación y seguimiento, ¿por qué nosotros no? Robbins nos invita a no solo soñar, sino a actuar, a implementar y, sobre todo, a seguir adelante con determinación y convicción, porque al final del día no se trata solo de establecer metas, sino de vivir el viaje, disfrutar cada paso y aprender de cada desvío. Con las herramientas adecuadas y una mentalidad enfocada, todos y cada uno de nosotros somos capaces de alcanzar lo que nos propongamos. Sexta parte. Más allá de la autoayuda. Contribución y legado. Capítulo 12. El sentido de propósito más grande que uno mismo. Imagínense por un momento que han alcanzado todos sus objetivos y sueños más ambiciosos. Han llegado a la cima del monte Everest de sus aspiraciones. Desde esa altitud, la vista es espectacular, pero algo parece faltar. Es ese algo más lo que Robbins destaca en el capítulo 12. El sentido de propósito que va más allá de uno mismo. Robbins nos lleva a una introspección profunda, donde nos invita a preguntarnos, ¿y ahora qué?
Porque, aunque es esencial perseguir nuestros sueños y metas, la verdadera plenitud, ese sentimiento de realización completa, proviene de algo más grande que nosotros mismos. Proviene de hacer una diferencia en el mundo, de dejar un legado y de conectarnos con un propósito superior. Uno de los relatos más emotivos que se describen en este capítulo es el de Sofía, una exitosa abogada que lo tenía todo, una carrera brillante, una familia amorosa y una vida llena de lujos. Sin embargo, sentía un vacío. Durante un viaje a África, se encontró con una aldea que carecía de acceso a agua potable. Movida por esta realidad, decidió utilizar sus habilidades y recursos para fundar una organización que proporcionara pozos de agua a comunidades necesitadas. Esta misión no solo transformó la vida de cientos de personas, sino que también cambió la vida de Sofía. Encontró un propósito que la trascendía, que le daba significado a su existencia y llenaba ese vacío que había sentido durante tanto tiempo. El mensaje central del capítulo es claro. Todos, en algún momento de nuestras vidas, sentimos la llamada de contribuir, de ser parte de algo más grande. No importa cuán grandes sean nuestros logros personales, si no están conectados con un propósito superior, siempre habrá una sensación de vacío. Robbins nos anima a explorar ese anhelo interno, a conectarnos con causas y propósitos que van más allá de nuestro bienestar personal. Nos recuerda que la verdadera felicidad y realización no se encuentran solo en lograr metas personales, sino en la capacidad de impactar positivamente la vida de otros. Al concluir este capítulo, es difícil no sentirse inspirado y motivado. Se siente un impulso de mirar más allá de uno mismo, de encontrar ese propósito superior que da significado a la vida, porque, como Robbins tan sabiamente señala, la verdadera esencia de la vida no se encuentra en lo que obtenemos, sino en lo que damos. Capítulo 13. Dejar huella. Cómo nuestras acciones impactan al mundo. A medida que avanzamos en el libro de Robbins, nos encontramos con este capítulo que nos sacude y nos recuerda algo esencial. No estamos solos en este mundo, y cada una de nuestras acciones tiene un efecto dominó en aquellos que nos rodean. Este capítulo es un viaje que nos lleva a reflexionar sobre el verdadero significado de nuestra existencia. No solo se trata de alcanzar metas o encontrar un propósito personal, sino de cómo ese propósito resuena y afecta al mundo más allá de nosotros mismos. Robbins inicia con una premisa poderosa. Cada decisión que tomamos, por pequeña que sea, crea ondas en el vasto océano de la humanidad, y es que en este tejido intrincado de relaciones y conexiones, todos estamos interconectados de alguna manera. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de Manuel, un humilde jardinero que, sin darse cuenta, cambió la vida de una comunidad entera. Manuel tenía la costumbre de plantar un árbol en cada jardín en el que trabajaba. Sin buscar reconocimiento, simplemente sentía que era su forma de devolverle a la tierra. Con el tiempo, esos árboles se convirtieron en refugio para aves, mejoraron la calidad del aire y ofrecieron sombra en días calurosos. Pero lo más impactante fue cuando una escuela local decidió hacer una actividad educativa basada en los árboles plantados por Manuel, inspirando a generaciones jóvenes a cuidar y valorar la naturaleza. Este ejemplo nos demuestra cómo algo que puede parecer insignificante, en manos de la dedicación y amor, puede convertirse en un legado poderoso que trasciende generaciones. El capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones. ¿Qué huella estamos dejando en el mundo? ¿Cómo nuestras decisiones diarias afectan a nuestro entorno y a las personas que nos rodean? Robbins nos anima a ser más conscientes, a actuar no solo pensando en nuestro bienestar, sino en el bienestar colectivo. El verdadero legado no se mide en riquezas materiales, sino en las vidas que hemos tocado, en las sonrisas que hemos provocado y en las diferencias positivas que hemos marcado. El mensaje final es claro. Cada uno de nosotros tiene el poder de dejar una huella indeleble en el mundo, y al hacerlo, no solo enriquecemos nuestras propias vidas, sino que iluminamos el camino para otros. Al reflexionar sobre las enseñanzas que nos ofrece este libro, queda claro que no somos meros espectadores en el teatro de la vida. Somos los protagonistas, los directores y, a la vez, los guionistas.
Cada capítulo que hemos explorado nos brinda herramientas para tomar el control de nuestro destino, para entender la importancia de nuestras decisiones y para ser conscientes del impacto de nuestras acciones en el vasto mundo que nos rodea. Este libro no es solo un conjunto de técnicas o estrategias, es un llamado a la introspección, a la autoconciencia y, sobre todo, a la responsabilidad. Nos invita a ver más allá de nosotros mismos, a conectarnos con un propósito superior y a dejar una huella positiva que resuene a través de las generaciones. Queridos oyentes, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes estas reflexiones y análisis sobre el libro de Robbins. Pero como siempre decimos, la verdadera magia comienza cuando te sumerges tú mismo en sus páginas, cuando te permites ser tocado por sus palabras y te dejas inspirar por sus enseñanzas. Así que te invito, si aún no lo has hecho, a que explores este libro en su totalidad. En la descripción de este video encontrarás un enlace directo para que puedas adquirirlo. Te aseguro que será una inversión invaluable para tu crecimiento personal y para la comprensión del mundo que te rodea. Antes de despedirnos, te hago un llamado. Toma acción. No dejes que las palabras se queden solo en el oído. Aplica lo aprendido, reflexiona, cuestiona y, sobre todo, transforma tu vida y tu entorno. Y si este contenido te ha sido útil, por favor, compártelo, dale like y suscríbete a nuestro canal Libros Maestros para que no te pierdas ningún episodio. Hasta la próxima, queridos oyentes. Y recuerda, tu vida es el lienzo, y tú tienes en tus manos el pincel para pintar el mejor de los cuadros.